Y se va, primer punto de la tabla, se va Bobadilla. Voy a pescar. Ya, gracias. Esta comisión bajo tu presidencia va a estar a la altura de lo que los chilenos esperan de nosotros. ¿Y dónde está Viviana Valdivia? Altamente sospechoso. No te descargue nadie. ¿Por qué? Bueno. Después de esta emocionante alocución del diputado Bobadilla. El acta de la sesión 31 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 32 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. La secretaria abogada de la lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Cuello, Brito, de Rementería, Hirchera, Comercino y Ulloa, y de las diputadas señoras Astudillo y Rojas, que declara de utilidad pública el inmueble parque del barrio Higgins de la comuna de Valparaíso, boletín 15.834-14. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que la diputada Mercedes Bulnes Núñez reemplazará en forma permanente al diputado señor Patricio Rosas Barrientos. Oficio del subsecretario para las Fuerzas Armadas, mediante el cual se refiere a bienes raíces que sean parte del patrimonio de afectación fiscal de las Fuerzas Armadas, considerados prescindibles para el cumplimiento de los fines de bienestar social de las instituciones en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2023, glosa número 8. Oficio del director nacional de FONASA, mediante el cual informa gastos asociados a arriendos de terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del servicio. Oficio del Fiscal Nacional Económico, mediante el cual informa gastos asociados al arriendo de terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del servicio. Correo electrónico del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual excusa la inasistencia del ministro a la sesión de hoy debido a compromisos adquiridos con anterioridad. Y finalmente una nota de la bancada Renovación Nacional, mediante el cual comunica que el diputado Mauro González reemplazará a la diputada Marcia Rafael en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. No esperamos otra cosa. Bienvenido. No les haga caso. No. Bueno, ojalá le vaya bien con la pesca. Desde Vivienda le deseamos éxito en la pesca. Y se ofrece la palabra en varios. Diputado González. Presidente, muchas gracias. La verdad es que hay un tema con lo que resolvió el Ministerio respecto del aumento de los honorarios de la asistencia técnica de las entidades patrocinantes. Es una resolución que emitió el Ministerio y que hoy día está entrampada en el Ministerio de Hacienda, ¿ya? La verdad es que se han comunicado varias entidades patrocinantes, ¿ya?, señalándome que justamente esa modificación que plantea el Ministerio es para reajustar los montos post pandemia, pero hoy día falta el visto bueno de esa resolución por parte de Hacienda. Entonces, me gustaría consultar o que se oficiemos desde la comisión al Ministerio a fin de que nos informe en qué estado está, porque es algo que creo que entró como en enero y ya estamos a abril y todavía no tenemos una resolución por parte del Ministerio de Hacienda. Sé que el Ministerio de Vivienda no es el de Hacienda, pero la resolución es de vivienda y complementa, ¿ya?, montos que no son menores para estas entidades, que fue la forma, en el fondo, de compensar la reajustabilidad de los trabajos que se hicieron con esta inflación paralela que creció mucho más de lo que eran los costos iniciales. Entonces creo que es importante que podamos conocer esa información y que el Ministerio nos informe en qué está, porque muchas empresas ya están cobrando los subsidios, pero con los valores anteriores haciendo la pérdida, y todos sabemos que eso al final del día va a significar la quiebra de varias de estas empresas que hoy día operan principalmente con
proyectos de viviendas de DC49. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Les parece que oficiemos a Hacienda al respecto? ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? ¿Ah? ¿A los dos? Yo creo que sería bueno oficiar a los dos, para saber en qué está en Hacienda y pedirle a Vivienda que nos informe también. ¿Le parece? Aprobado. Perdón, diputado. Gracias, presidente. Un gusto estar acá en esta importante comisión, saludar a cada uno de los colegas. Vine a reemplazar un momento a la diputada Rafael. Y quiero aprovechar, presidente, esta instancia para hacer presente una situación que nos preocupa mucho en la región de los lagos, especialmente en la ciudad de Puerto Montt. En la región de los lagos, presidente, se ejecutó un proyecto denominado Parque Costanera, que ha sido una iniciativa maravillosa para la región, una iniciativa muy importante para Puerto Montt, un proyecto que se originó, en el gobierno anterior, que se ejecutó y que hoy día es una realidad, y ha significado alegría, bienestar, ha significado deporte y recuperación de espacios públicos, especialmente para la familia. En esa misma idea, presidente, se originó otro proyecto denominado Parque Metropolitano, iniciativa que se le entregó al actual gobierno con un presupuesto de acuerdo a antecedentes asignado, con una etapa muy próxima para poder ser ejecutado. Pero lamentablemente ha pasado el tiempo y al día de hoy ese proyecto de alguna manera se encuentra paralizado, no ha avanzado. Y no hemos tenido certeza de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo qué ocurrió con ese proyecto, qué ocurrió con la inversión asignada, qué ocurrió con la ejecución, y por qué hoy día, incluso a través de los medios de prensa, se habla que está en duda el proyecto, un proyecto emblemático también para Puerto Montt, y que hoy día podría quizás ser una realidad. Un parque igual maravilloso, inclusivo, incluso su proyecto está elaborado para ser ejecutado cerca del edificio de la Teletón, con todo lo que eso significa. Y no hemos tenido una certeza de parte de la Seremía de Vivienda de los Lagos acerca de su ejecución de este proyecto. Por eso, presidente, creo que es importante, a través de esta comisión, oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo y quizás también al Ministerio de Hacienda, para que nos puedan entregar certeza sobre ese proyecto denominado Parque Metropolitano de la ciudad de Puerto Montt. Creo que los habitantes de la región y de Puerto Montt especialmente merecen saber qué ocurrió con la inversión, qué ocurrió con el proyecto, si se va a ejecutar dentro de los proyectos para el 2023 o serán destinados esos recursos para otro proyecto, pero vuelvo a repetir, la certeza, la claridad, la transparencia en relación a un proyecto emblemático, importante, un pulmón verde para la ciudad, una instancia familiar, recreacional, que así como se ejecutó el Parque Costanera, que es una realidad, que ha sido valorado de manera transversal, saber qué ocurrió con este proyecto denominado Parque Metropolitano, que hasta el día de hoy se encuentra paralizado, presidente. Eso es lo que yo quiero solicitar a esta comisión, si podemos oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo para tener certeza al respecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado González. Me parece importante efectivamente saber qué pasó con esto, si es que efectivamente se va a ejecutar, no se va a ejecutar, si va a ser en este año o va a ser en el próximo año. No sé si habría acuerdo por parte de la comisión como para que oficiemos los ministerios. Aprobado. Bien, entonces, esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazo y sanciones por incumplimiento correspondiente al boletín 15534-14. Pero antes, si es que la Secretaría no me reta, yo quiero volver a un varios mío. Vaya nomás, Bien. No. No. Venga para acá y yo se lo soplo. No, quería comentar lo siguiente y ya vamos a volver al proyecto. A propósito de lo que nos informaban en la cuenta de los terrenos que informaba la Fuerza Armada, ¿no es cierto? Sí.
y habiendo un proyecto de ley sobre el PAF que Secretaría de la Cámara lo envió a Defensa, yo quisiera proponer que como comisión pidamos a la Secretaría, a la Cámara, entiendo que tiene que haber un apoyo, no, mayoría en la sala, para que el proyecto del PAF pueda venir a esta comisión, a la Comisión de Vivienda. Tiene que haber unanimidad en la sala. Bueno, pero en pedir no hay engaño, digamos, por lo menos para... No, plantearlo, yo creo que es un proyecto que tiene que ver con vivienda sobre todo. No, en vez de defensa, lo que pasa es defensa, el problema es el siguiente, yo estoy en defensa también y me interesa mucho. No, que lo podamos ver acá, porque defensa tiene en la ley de inteligencia y eso van a estar más los 31 proyectos, eso, la verdad es que va a estar todo el año con proyectos y el gobierno le está poniendo urgencia, entonces no saben nunca. Entonces solicitarlo formalmente para que, porque acá en la comisión sí vamos a tener el espacio para verlo después que veamos tal vez este proyecto y algún otro. No sé si les parece solicitarlo, la sala. ¿Tiene un número de boletín? Sí, 14325-02. Gracias. La campanilla, gracias. Volvemos entonces a la sesión y, como decía, vamos a continuar con el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de plazos y sanciones por incumplimiento correspondiente al boletín 15534-14. Asisten hoy día, y vamos a ver si ya están conectados, el subsecretario de Transportes, el señor Jorge Daza Lobos, también el abogado señor José Miguel Valdivia Olivares y el investigador de la Fundación Piensa, el señor Ignacio Aravena González. Antes de darle la palabra, diputado González. Gracias, presidente. A propósito de los invitados, en la sesión anterior también acordamos invitar a la gente de las sanitarias, de la eléctrica, de la superintendencia, porque creo que también es importante que podamos ver ese tema, como lo planteó el diputado Zafirio, y como en su oportunidad hubo como algunos desacuerdos, era un poco para ratificar el acuerdo que adoptamos en la sesión anterior. Eso, presidente. Gracias, diputado. Efectivamente, nos estaban informando acá de Secretaría que sí, que están ya en proceso de invitación para las próximas sesiones, ¿no? Tengo una duda, presidente, si no sé si qué hacer respecto del Ministerio de Justicia, que los hemos invitado tantas veces y no han venido. No sé si insistir más, o sea, si insistir, volver que a los invitados como 4 veces, o bien no invitarlos. Es la única duda que tengo, porque los otros ya tenemos listado para la próxima sesión, son como 4 invitados. Presidente, por su intermedio, yo creo que ya después de 4 invitaciones, sin la participación y teniendo más o menos claro las normas que hay que modificar, pues son un par de normas del Código Orgánico de los Tribunales, creo que una norma del Código de Procedimiento Civil para incidir en el futuro reglamento. Yo creo que si el Ministerio no quiso comparecer, tendrá que comparecer en otra etapa, será cuando se discuta en la sala o en la Comisión de Vivienda del Senado, no sé. Pero se le ha invitado en 4 oportunidades, pedimos también su asistencia en distintas oportunidades y la verdad es que si no hay interés, nosotros podemos perfectamente hacer ya las modificaciones con toda la libertad porque hay un viejo principio jurídico que el que calla otorga y por lo tanto cayó. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Bertal. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas, a los funcionarios también de la corporación. Sobre este punto, señor presidente, creo que sí, ya se enviaron 4 invitaciones. Mi concepto hubiéramos hacer llegar una carta de molestia, porque ha sido una invitación. Y yo hasta el minuto, llevo 1 año como parlamentario, nadie he escuchado que algún ministro, algún subsecretario se haya negado a asistir a una comisión. Más aún porque hoy día se le está pidiendo, ¿cierto? Se le está considerando.
pero yo creo que al menos le pediría al señor presidente, dado cierto el mismo respeto que debemos darnos nosotros mismos, una carta como corresponde, con respeto, pero sí haciendo ver el malestar de la comisión por no haber venido. Eso no, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Lo que pasa es que, por lo que me informa la Secretaría, no es que se han negado o no han respondido, sino que entiendo que se han excusado, que es parte de lo que sucede con los ministerios, digamos, es parte del proceso. Pero me gustaría escuchar las opiniones de ustedes, diputada. Gracias, presidente. Mire, yo coincido con el diputado, ¿no? Participo de 2 comisiones más y cuando las autoridades no pueden venir, en algunas ocasiones se pueden excusar una vez y si no mandan a un reemplazante. Entonces no puede ser que en 4 ocasiones ya el ministro se haya excusado o sea, entonces yo lo que creo es que ahora deberíamos exigirle que viniera y que si no puede venir por agenda, mandar a su subrogante. Diputada Mercedes Bulnes. Presidente, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Y saludos a todos los demás. Perdón por no estar presente, pero tengo una urgencia de familia porque mi marido está enfermo. Entonces, yo creo que sí, que debería invitárseles, porque tratándose de reforma al Código de Procedimiento Civil y al Código Orgánico de Tribunales, yo creo que es indispensable escuchar la opinión del Ministerio de Justicia, independientemente de que puedan enviar a alguien en su reemplazo, digamos, que no sea necesario que venga el ministro o el subsecretario, pero tiene que venir alguien en su reemplazo. Yo realmente los invitaría nuevamente, explicando además que ya no es la primera invitación, digamos, que esperamos una respuesta, ser un poquito más perentorio, menos invitador, un poco más exigente. Gracias, diputada. Sí, yo le propondría lo siguiente, ya que estamos empezando este periodo, no partir con una carta de reclamo tan insistente. Yo tomaría la idea de la diputada Mercedes Bulnes y quizás proponer directamente que venga el director de la dirección jurídica. Y si eso no sucede, porque igual tenemos invitados para la próxima semana, por eso lo digo básicamente, porque no es que estamos asfixiados, digamos, tenemos invitados para la próxima semana. Y si eso no sucede, yo por lo menos estaría totalmente de acuerdo en mandar una carta manifestando, digamos, nuestra molestia. Diputada. Pero yo no le sugeriría que mandara un reemplazante, yo lo volvería a invitar. Entiendo que usted acaba de asumir y es fome partir mandando una carta como de amonestación. Le pediría a él venir y dejarle abierto que en caso de que tuviera algún impedimento que le hiciera imposible concurrir a esta sesión, viera quién lo va a representar. Gracias, diputada. Diputado Zafiri. Sí, yo comparto las opiniones de los colegas. Sin embargo, yo diría que no hay que normalizar algunos temas. Si nosotros invitamos a un ministro y el ministro no puede venir, son ellos los que tienen que proponer a quién envían en su reemplazo, porque tenemos cada vez nosotros que estar, bueno, si no puede, ya le estamos dando una opción de que no venga, envía a otras personas. Yo creo que eso es lo que corresponde administrativamente. Pero también comparto que, bueno, estamos iniciando un periodo nuevo, que vamos a partir en eso, pero no solo nos ha ocurrido con esta autoridad, sino también con otras autoridades, hay que recordarlo. Gracias, presidente. Sería la propuesta de negociación. Yo comparto lo que se dice acá, lo que usted está planteando, lo que está planteando la colega, ¿cierto? No sé, usted a sus buenos oficios vea cómo lo hace para no hacerlo tan formal y que quede ahí escrito. Diputada. Quisiera señalar lo siguiente, si es posible, de invitar al ministro y al subsecretario, y ellos verán, como bien señala el diputado Zafirio, a quién van a enviar, pero también a lo mejor dejar claro el contexto en el cual se quiere que ellos se expongan respecto al proyecto. Y ahí sería importante a lo mejor establecer con mayor precisión el proyecto que se está en discusión y donde se requiere conocer antecedentes respecto a las diversas preguntas o las exposiciones que hicieron también nuestros invitados con respecto a la situación del conservador de bienes raíces, notaría y que son dependientes del Ministerio de Justicia. Entonces, por eso es importante también de que ellos puedan
se le puede a lo mejor precisar la invitación y el texto en los cuales ellos deben venir a explicar respecto al proyecto. Gracias, diputada. A ver, propongo entonces lo siguiente, que hagamos un último intento planteándole efectivamente con claridad que necesitamos su participación en la comisión del subsecretario. A mí me parece que el subsecretario de Justicia, de quien nosotros hemos estado hablando, no decirle nosotros a quién más invitar en caso contrario, o al menos no formalmente, pero sí yo puedo tener una conversación con él y plantearle que, bueno, que se le ha invitado 4 veces y que si no puede, bueno, que sea específico en decir que no puede venir y que venga alguien que pueda responder a los temas que estamos interesados en tratar. Y si eso tampoco sucede, yo estaría de acuerdo con mandar una nota bastante en otro tono. No sé si les parece. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bien, si les parece entonces damos paso a escuchar a nuestros invitados. En primer lugar vamos a darle la palabra al señor subsecretario de Transportes, a don Jorge Daza Lobos, que entiendo que está ya conectado. Buenas tardes, subsecretario. Muy buenas tardes, presidente, también por su intermedio a las señoras diputadas y diputados. Tiene la palabra. Estamos viendo el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de plazo y sanciones por incumplimiento correspondiente al boletín 15.534 y había interés en escuchar al Ministerio de Transporte respecto de este proyecto de ley. Así que le damos la palabra. Sí. Yo quisiera decir que tenemos una coordinación y un trabajo permanente con el Ministerio de Vivienda. Nosotros tenemos una unidad en el Ministerio de Transportes creada para organizar las solicitudes o permisos de edificación que tienen que ver con los IMIP, y tenemos tecnologizado ese procedimiento a través de una plataforma que funciona en coordinación con el Ministerio de Vivienda, y por tanto hemos avanzado bastante en lo que se puede denominar como la eliminación de trámites o exceso de trámites al interior de transportes. Como les digo, existe esta plataforma web que funciona, que tiene coordinación con el Ministerio de Vivienda, y nosotros también estamos desarrollando capacitaciones de manera permanente a nuestros intereses públicos en materia de vivienda a través de esta unidad que nosotros denominamos SEIM, para categorizar los proyectos y para también tramitar los proyectos a través de esta plataforma. Eso podría decir como primera intervención. Gracias, señor subsecretario. ¿Algún comentario, pregunta? Diputado Fonsalía. Gracias, presidente. No tiene una presentación, subsecretario, por su intermedio, presidente, respecto de la forma como funciona esta plataforma, cuántos son los plazos que se demoran dependiendo del tipo de IMIP, quiénes son los participantes, como para tener un conocimiento más amplio de lo que es estos famosos informes de mitigación que reemplazaron los ACE2, porque la verdad es que cuando uno habla con algún profesional de arquitectura, con alguna pequeña constructora, hoy día el IMIP sin duda, que desde el punto de vista privado es un problema porque es el antecedente para poder solicitar el permiso de construcción, y ya vimos cómo todos los proyectos D6 y 9, que son hoy día catalogados como viviendas de interés público, de acuerdo al plan de emergencia habitacional, y que en la ley miscelánea se eliminó se pudo establecer que ya no iba a ser un requisito previo para la solicitud del permiso. Todos sabemos que iba a influir mucho en que se pudieran caer muchos proyectos de 6 y 9. Hoy día, ¿qué pasa en la práctica? Porque la verdad es que, perdonando la expresión, lo que usted pone, claro, es lo que todos sabemos, pero me gustaría saber más respecto al funcionamiento, los funcionarios de las seremías que están a cargo de esto, ¿por qué se están demorando 6 meses? ¿Por qué cumplen el plazo total para hacer una observación?
y no puede ser antes. ¿Cómo se coordinan con las direcciones de tránsito de los municipios? Entonces yo le pediría, subsecretario, si tienes información, me gustaría tenerla acá sobre la mesa, porque estamos discutiendo un proyecto que para esta comisión, en forma transversal, es muy importante. Es muy importante porque hemos visto cómo personas hoy día de clase media o son muy ricas para el Estado o son muy pobres para la banca. Entonces yo le pediría un poquito más de información respecto de lo que se está planteando en esta comisión. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Presidente, no escuché su intervención. No sé si ustedes me pueden escuchar. Sí, lo escuchamos, pero escuchó al diputado Fuenzalía, quien hizo la Sí, intervención. al diputado Fuenzalía lo escuché, pero no escuché su No, yo intervención. le estaba dando a usted la palabra para responderle las dudas que tiene el diputado Fuenzalía. Respecto de plazo, respecto de lo que sucede en las distintas seremías, etcétera. Sí. Mire, la verdad que existe una presentación, yo no tengo ningún problema en que la podamos desarrollar la presentación, es un poco larga, acá me acompaña el profesional encargado de la unidad respectiva, pero no sé si la comisión tiene tiempo para que podamos desarrollar esa presentación o también podríamos perfectamente en una nueva invitación nosotros llevar los antecedentes porque los tenemos también las estadísticas, tenemos la conversación, pero la verdad no teníamos planificado en esta comisión el poder hacer esa intervención de esta manera, porque entendíamos que nosotros en este proyecto estábamos invitados a enterarnos de la tramitación de este proyecto, pero por lo mismo hago ambos ofrecimientos. Tenemos una presentación que pudiéramos hacer ahora. No quisiera demorar el trámite de esta comisión, pero si es de interés de la comisión y del diputado Fuenzalía, nosotros podemos hacer y llevar una presentación para que ustedes estén enterados de lo que nosotros estamos desarrollando, porque hemos trabajado mucho, porque también le damos mucha importancia, como dice el diputado, a este tema, porque la verdad que queremos también disminuir los trámites. Entendemos que este es un proyecto del gobierno que le permite a las personas disminuir o se relaciona, más bien para que quede claro, se relaciona con nuestra meta de cumplir con la construcción de vivienda y para fines de gobierno. Entonces, por lo mismo, ofrezco ambas situaciones. No sé si usted, presidente... Gracias, subsecretario. Debo decirle en todo caso que, en primer lugar, este no es un proyecto del gobierno, esta es una moción presentada por algunos diputados de esta comisión. Por eso me corregí, presidente, sí, en el sentido de que tiene relación con nuestra meta del plan de gobierno. Sí, pero si me permite. Y la invitación, la verdad es que más que a enterarse, era para que nos pudiera informar efectivamente cuáles son las acciones o los planes que está llevando adelante el Ministerio de Transporte en relación a una materia que preocupa muchísimo a esta comisión y que por eso está en este proyecto de ley, que tiene que ver con el acortamiento de plazos. Ahora, si usted tiene una presentación y esta presentación es relativamente breve, porque tenemos hoy día 3 invitados y bueno, importante considerar a nuestros otros 2 invitados que están esperando, con mucho gusto escuchamos la presentación ahora para no tener que fijar otra sesión adicional. Yo no sé cuánto tiempo le toma una presentación, pero tenemos, por cierto, algunos minutos para poder conocerla. Perdón, está la diputada, sí, diputada Nullao. Gracias, señor presidente. Señor subsecretario, sería importante que pueda compartirnos su presentación. Lo importante acá era poder conocer el avance, tal vez, donde se pueden establecer estas coordinaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Servio,
tránsito en los municipios, como la Seremía de Transporte y también las OST, porque en el fondo cuando nosotros preguntamos en la sesión pasada de la comisión, se nos dijo que quien tiene que establecer todas estas coordinaciones es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, lo que se requiere para que los plazos se puedan acortar es justamente conocer de parte de la Subsecretaría de Transporte, donde los Seremis de Transporte participan de esta coordinación, si el sistema está digitalizado. Usted señaló que hay una plataforma web, entonces, por lo tanto, también sería importante que esta categorizaría los proyectos. A su vez también conocer de esta plataforma si esto está digitalizado, si existe esta coordinación como bien se plantea y se espera que así sea, porque esta forma dispersa de ir a preguntar a los municipios, al Departamento de Tránsito, de preguntarle a los Seremis y a los servios en las regiones, muchas veces y a los Seremis de Transporte, todos tienen respuestas que son distintas, aisladas. Entonces quien tiene que coordinar es el ministerio, pero así también como los municipios avanzar en digitalizar la información para que ésta sea más rápida. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se tiene hoy día, entendiendo todos estos problemas que se han suscitado a la fecha, para que de esta manera podamos acortar estos plazos, que son coordinaciones que se establecen en las regiones, que se establecen también a nivel nacional con los ministros y subsecretarios, pero estas tienen que bajar a cada una de las regiones, provincias donde las familias son atendidas, donde las empresas constructoras necesitan agilizar estos documentos, donde se espera que la construcción de las viviendas sea rápida para quienes las están esperando, que son muchas familias. Esa es la situación y la discusión de este proyecto. Entonces, si hay un avance en el ámbito digital, sería importante conocer. Gracias. Gracias, diputada. Tenemos un par de palabras pedidas antes de darle la palabra al subsecretario. Diputado Bertrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio, por supuesto, al subsecretario, que tuve la oportunidad de estar con él en la ciudad de Santiago. Agradecerle porque ha sido bastante diferente al menos y diligente en algunas gestiones, así que lo reconozco. Y en ese mismo orden, señor presidente, yo me permito sugerirle al subsecretario, si lo estima bien, pudiese hacernos llegar la presentación si es extensa, y en segundo lugar, si él tiene definidos los nombres de los funcionarios en las regiones. Entonces, si tenemos esa nómina de funcionarios, en algún instante igual podemos conversarlo directamente con ellos y lograr a futuro una uniformidad en la materia que estamos abordando. Eso nos hace, señor presidente. Muchas gracias. Diputada Mercedes Bulnes. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, al señor subsecretario. Yo creo que más allá de las estadísticas o las demás datos, digamos, que puedan encontrar en la presentación, que podría perfectamente mandarla en forma telemática para que podamos conocerla, a nosotros nos interesa su visión, digamos, para la discusión de este proyecto, su visión de cómo se pueden agilizar determinados trámites. En cuanto al Ministerio de Transporte corresponde, digamos, porque tenemos claro que coordina el Ministerio de la Vivienda, pero cómo el Ministerio de Transporte visualiza que los trámites que tienen que ver con los informes de impacto vial, digamos, puedan ser agilizados por las respectivas direcciones del tránsito, y hasta qué punto el Ministerio de Transporte puede, porque tenemos claro que hay que coordinar muchas voces, pero exactamente cada una de esas voces sabe cómo podría agilizarse por su parte. Entonces yo creo que ese es el interés principal que tenía invitar al subsecretario de Transporte a esta comisión. Muchas gracias. Gracias, diputada. Vamos a escuchar, vamos a ver qué nos dice el subsecretario de Transporte, y tenemos, por cierto, pues también a los próximos invitados para escucharlos. Subsecretario. Sí. No sé, presidente, finalmente si hacemos la presentación o la enviamos telemáticamente y la podemos
analizar en una próxima sesión, porque la presentación tiene 33 láminas y la verdad que si ustedes lo estiman, hacemos la presentación, pero yo, por cierto, estoy disponible a lo que ustedes me indiquen. Vuelvo a reiterar que nosotros tenemos un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Vivienda para este tema. Hemos creado una plataforma electrónica y una plataforma que avanza justamente en lo que se indica en este proyecto, cosa de acortar los trámites, darle transparencia a la gestión de este mismo trámite. Estamos permanentemente desarrollando capacitaciones a los organismos que participan en las revisiones del IMIB y además estamos, como les digo, trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción, con Xochitran y otras entidades para que nosotros podamos acortar los trámites. Quiero decir también que la mayoría de los trámites que pueden acelerar un proyecto de vivienda no son radicados en el Ministerio de Transportes. También aquí la mayoría de los trámites se desarrollan en Servio y en las dos municipales. Entonces, nosotros tenemos una parte que es la aprobación de los IMIB y en eso estamos trabajando. Como les digo, con el Ministerio de Vivienda hemos logrado acortar nuestros plazos y trámites muy significativamente. Estamos pasando en promedio de 4,1 meses a 3,7 meses. Ustedes podrán decir, esto es poco significativo, pero en términos de trámites y cantidad de trámites, acortar esa cantidad de tiempo es bastante significativo. Entonces, usted me dirá, presidente, cómo actuamos. Gracias, subsecretario. Lo que queremos pedirle es que nos envíe la presentación para poder conocerla, estudiarla y tal vez si fuera necesario después de eso volver a invitarlo. Si usted nos invita, nos envía y viene alguna minuta, algún resumen, eso seguro que puede ayudar a la comisión a conocer más detalles y posteriormente, si hubiera necesidad, lo volveríamos a invitar. Y así podemos dar continuidad a la sesión con nuestros próximos invitados. Si está de acuerdo, subsecretario. Yo le hago llegar una minuta por su intermedio y también la presentación para que pueda analizarla en la comisión y si fuese necesario, estoy súper disponible de poder asistir a la comisión a explicarlo. Gracias, subsecretario. Lo liberamos entonces, a menos que quiera permanecer siguiendo la sesión. Y vamos a escuchar entonces a nuestro próximo invitado. Tenemos al abogado don José Miguel Valdivia, que entiendo que ya está conectado, así que le damos la bienvenida y le damos la palabra para que pueda exponer ante la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero agradecer a la comisión esta invitación, cuyo origen desconozco. No sé quién me invitó. Yo soy profesor de Derecho Administrativo General. Tengo conocimientos, en algún momento de la vida he impartido lecciones sobre el derecho del urbanismo, pero claramente no es mi especialidad más acusada, ¿no? Ahora bien, quisiera llamar la atención sobre algunos puntos del proyecto que me llaman la atención desde precisamente mi condición de generalista, ¿no? El proyecto tiene como fundamento inmediato una demora relevante que se ha observado en la tramitación de los proyectos urbanísticos. Esta es una realidad indesmentible que ha sido por lo demás constatada ya con anterioridad en un informe que elaboró hace varios años atrás la Comisión Nacional de Productividad. También se detectó un atraso muy relevante en relación con los plazos legales, ¿no?, en esta materia. De modo que esta es una realidad que no se puede discutir. El proyecto se propone elaborar reglas en torno a dos ideas matrices, ¿no? Simplificar los procedimientos, básicamente apurarlos, y responsabilizar a la autoridad por la demora. Quisiera hacer presente una observación de carácter general. A mí me parece que esta idea de responsabilizar a la autoridad... Estimado abogado, ¿es posible que suba un poco el volumen o hable un poco más cerca del micrófono? Me piden aquí más
volumen. Voy a tratar de ponerme más cerca de la... Ahí sí, perfecto, gracias. Ahora sí. Esta idea de responsabilizar a la autoridad, a mí me parece que encierra una dicotomía engañosa, ¿no? Da la impresión de que el diálogo que se produce al interior de los procedimientos urbanísticos fuese relevante únicamente para la autoridad y para los desarrolladores inmobiliarios. Y no nos podemos olvidar que hay un tercer actor muy significativo en todo lo que concierne a la ciudad, que es precisamente la comunidad que rodea a los proyectos inmobiliarios, ¿no? Si hay algo parecido a un gallito, una disputa, un movimiento de fuerzas, ¿no?, detrás de la aprobación de proyectos, ese movimiento concierne también de manera muy significativa a las comunidades que rodean los proyectos. Entonces, la preocupación por aprobar proyectos urbanísticos a todo trance dentro de poco tiempo puede ser una solución que sea justamente contraproducente, ¿no? Mi impresión es que la aprobación de proyectos que son insuficientes, que están insuficientemente bien pensados, ¿no?, es contraria al interés público de las comunidades, al interés de las comunidades. Puede generar problemas para las comunidades. Fija mal los incentivos también. Si los desarrolladores inmobiliarios saben que sus proyectos, como vengan, van a ser aprobados en poco tiempo, entonces el incentivo está puesto justamente para que los proyectos sean desarrollados pobremente, para que vengan con errores, con inconsistencias, con insuficiencias, para que sean menos rigurosos de lo que corresponde, ¿no? Hay que tomar en consideración entonces cuál es el riesgo, uno de los riesgos importantes que podría traer un proyecto de esta naturaleza. Por último, también es desaconsejable desde la perspectiva del interés estatal, del interés público propiamente tal. La aprobación de proyectos, no voy a decir a la rápida, pero de proyectos que generan problemas colectivos, problemas para el entorno, puede ser fuente, primero que nada, de responsabilidades pecuniarias para el Estado, tener que pagar alguna indemnización para las comunidades que se ven afectadas, pero también puede ser problemático desde la perspectiva de los problemas sociales, ¿no? Pensemos que un proyecto se aprueba con un volumen excesivo de vehículos que no tienen estacionamientos. Entonces eso significa que los vehículos respectivos, la gente va a tener que estacionarse en las calles, atestando las calles, generando mayores tacos a la hora de salir. Eso también puede ser problemático y puede generar, digamos, también los problemas consabidos de las ciudades. A lo mejor genera movimientos de las ciudades, la gente va a querer irse de esos barrios y eso también implica un problema social del que el Estado va a tener que hacerse cargo en algún minuto. Lo que quiero decir es posible que una solución pensada únicamente en el acortamiento de los plazos no ataque los problemas de raíz, mire únicamente la superficie de los problemas de la aprobación de proyectos. El proyecto propone reducir plazos. Solamente lo hace con relación a la recepción de las obras, ¿no? No lo hace con respecto a la aprobación de los permisos. El plazo de los permisos no es tocado, propiamente tal. El plazo de los permisos está previsto en el artículo 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de 30 días en general y de 15 si el proyecto viene con un informe previo de profesionales. El plazo para los anteproyectos, que es objeto ahora de una regulación específica en esta moción, el plazo no se ve modificado realmente. El plazo hoy día está contemplado no en la ley, sino que en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en 15 días. Entonces el proyecto no hace mucho más que, digamos, consagrar a nivel legal un plazo que ya está previsto en una ordenanza, en un reglamento, y que podría también cambiar, ¿no? Esto rigidiza un poco el procedimiento reglamentario, que podría verse, digamos, agilizado también en función de los nuevos cambios. Yo pensaría que un cambio más interesante podría venir, digamos, de la incorporación de tecnologías nuevas en la evaluación de proyectos, más que en la cuestión de los plazos, ¿no? Y la inteligencia artificial que hoy día nos están
con la que nos estamos, digamos, viendo bombardeados a cada rato, ¿no? Noticiosamente, porque es una realidad que se está incorporando, probablemente va a generar cambios importantes en el mecanismo de evaluación de este tipo de proyectos. Ya hemos incorporado técnicas informáticas que han agilizado algunos procedimientos de revisión. La Contraloría, por ejemplo, en el ámbito de la toma de razón, en el ámbito de la toma de razón, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con los derechos de los funcionarios públicos, ha incorporado mecanismos, digamos, de revisión automática de algunos temas, y eso podría ser también una señal que indique cuál es el futuro, digamos, de la revisión de este tipo de proyectos. Quisiera referirme a dos aspectos más, ¿no? Es posible que una parte del problema de la dilación excesiva en los procedimientos urbanísticos tenga que ver con digámoslo rudamente, con el capital humano que está a cargo de la revisión, justamente. Hoy día tenemos un sistema que radica en las municipalidades, en las direcciones de obras, la revisión de todos los procedimientos urbanísticos prácticos. Es una solución que es muy razonable porque las municipalidades están más cerca de las tierras, de los territorios, ¿no? Sin embargo, obviamente las municipalidades más ricas son las que se encuentran en mejores condiciones para enfrentar este tipo de problemas, y la realidad de la mayor parte de las comunas no es esa. Quizás este proyecto ofrece una ocasión para discutir cuál es la mejor sede para evaluar justamente las condiciones urbanísticas de los proyectos inmobiliarios. Quizás es momento de pensar seriamente si las municipalidades siguen siendo el foro más apropiado para discutir este tipo de cuestiones, o es posible relocalizarlo a otro nivel, ¿no? En un momento en que pareciera estarse asentando el poder de las regiones, de los gobiernos regionales de manera cada vez más fuerte, ¿no? Quizás la región es justamente uno de los foros apropiados, ¿no? Volver, digamos, a localizar en el Estado Central, en las Serenis, ¿no? En alguien que depende del Ministerio de Vivienda, parece ser un centralismo excesivo que yo no me atrevería a proponer, pero pienso que, digamos, en el plano regional podrían haber algunas respuestas interesantes a la pregunta. Una última observación. El proyecto propone incorporar una regla de silencio administrativo positivo en relación con los anteproyectos, con la aprobación de anteproyectos y en relación con la recepción de obras. Esto significa que si transcurrido el plazo que tiene la autoridad para revisar el proyecto no ha dado ninguna respuesta, este se entenderá aprobado. Esta es una regla novedosa que en realidad invierte la lógica imperante en la Ley de Urbanismo y Construcción. La Ley de Urbanismo y Construcción tiene una regla que es precisamente contraria, que opera, digamos, a contrapelo de la regla general. La regla general hoy día es la que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 19.880, que como regla general dice, en caso, digamos, de silencio de la autoridad, se entienden aprobadas las peticiones de los particulares. En materia de urbanismo, y esta fue una cuestión, digamos, discutida al tiempo de aprobarse la 19.880, estamos hablando hace 20 años atrás, ¿no? Esta es una ley que viene del 2003, cuando se denunciaban los lomos de toro de la economía, y probablemente la Cámara Chilena de la Construcción era una de las de los más interesados en promover cambios de esta naturaleza. Bueno, la Ley de Urbanismo no cambió entonces, y yo creo que por las razones que señalé al principio de mi presentación, digamos, por el interés público que se ve comprometido, por el interés de los barrios, por el interés de las ciudades en tener una regulación armónica, probablemente la aprobación de proyectos que no han sido revisados no es una buena solución. Entonces, este proyecto de ley introduciría dos soluciones que van un poco a contrapelo de la regla establecida en el artículo 118, que no es tocada por las mismas disposiciones de la moción. Entonces, hay algo ahí que resultaría un poco asimétrico y poco comprensible. Una última observación, y con esto, digamos, termino. Hay algo problemático también en la responsabilización a los funcionarios, ¿no?
los funcionarios van a tener tres alternativas enfrentados, digamos, a este panorama de acortamiento de plazos sumado a la existencia de sanciones a su respecto. Una alternativa es aprobar los proyectos rápidamente. La segunda es rechazarlos de plano, rápidamente. Y la tercera es digamos, no decir nada e incurrir en su propia responsabilidad. Los funcionarios no van a aceptar incurrir en su responsabilidad sin más, ¿no? Esa alternativa dejémosla de lado. Y tampoco es bueno que acepten proyectos inmobiliarios sin revisarlos, porque eso es contrario al interés público. Entonces, el incentivo que pone este proyecto es simplemente que los funcionarios van a buscar cualquier pretexto para rechazar los proyectos. Y eso tampoco es una buena solución. Entonces, yo pensaría que esto hay que pensarlo un poco más. Probablemente hay que propiciar la incorporación de nuevas tecnologías en la revisión de los proyectos de arquitectura, los proyectos inmobiliarios. Una simple modificación de los plazos, que parece, digamos, una solución relativamente mínima, ¿no? Relativamente fácil de implementar, genera algunos efectos que son imprevistos y que puede ser muy problemático corregir en el futuro. Eso es mi intervención. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Valdivia. Vamos a iniciar una ronda de algunas preguntas. Diputado Fonsalía. Muchas gracias, presidente. Saludar al invitado, al señor José Miguel Valdivia. Todavía no me falla la vista desde acá. Este es un proyecto de ley, don José Miguel, que nace de una moción parlamentaria, por lo tanto, obviamente no tenemos la misma opción que tiene el Ejecutivo de poder incorporar algo que usted nos dijo en reiteradas ocasiones, que es el tema de la tecnología. Sin duda que ese es el gran problema que hoy día tenemos en materia de revisión de proyectos y también de situaciones bastante complejas que se dan en las direcciones de obra, ¿no? Porque no solamente por incumplimiento en los plazos, sino que también por ciertas discrecionalidades que se puedan dar dentro de las mismas organizaciones. Este es un proyecto de ley que lamentablemente se tuvo que hacer como para incorporar un tema que todos sabemos que existe, que muchos diagnósticos están, pero que lamentablemente seguimos viendo que en la práctica proyectos de viviendas sociales no se pueden ejecutar por sobrecosto, por situaciones como, por ejemplo, los famosos IMIP, que hasta la última modificación de la ley miscelánea del plan de emergencia habitacional eran un requisito para poder solicitar el permiso de construcción. Y por lo tanto, un IMIP que se demoraba más de 6 meses significaba en muchos casos, y lo vimos en esta comisión, la devolución por parte de la dirección de obra del proyecto, ¿ya? A la entidad patrocinante, porque faltaba algo que era fundamental como el IMIP y que llegaba posterior al proyecto. Entonces, el ánimo del proyecto, más que establecer sanciones y que se pueden discutir, todo es discutible, es en el fondo poner un tema que hoy día afecta a personas, afecta mucho a la gente más vulnerable que postula a través del DC49 o a través de comités de vivienda, que puede tener terreno, puede tener las factibilidades, pero empieza a tener problemas con los sobrecostos que significa un proyecto, y muchas veces estos sobrecostos tienen su causa en atrasos de índole burocrática, ¿ya? De coordinaciones. Yo entiendo que el silencio administrativo positivo no es la fórmula, pero también es una forma de llamar la atención de que hoy día quienes integran, ¿ya?, estos organismos para poder establecer o poder conversar las soluciones, porque la idea matriz, usted la dijo, del proyecto es justamente reducir, acortar, disminuir el proceso, más que plazo, el proceso, porque en la medida que tengamos una disminución del proceso,
Obviamente va a haber un beneficio, ¿ya? Para el usuario final, que muchas veces es gente de clase media, en el caso de la gente que opta un crédito hipotecario, o bien gente más vulnerable, que es la que postula a través de un comité de vivienda, y que hoy día no lo estamos viendo. De hecho, si no hubiese sido por la modificación de la ley miscelánea del plan de emergencia habitacional, a nivel nacional se habrían caído más de 60 proyectos de S19, que es lejos uno de los programas más interesantes y más empujadores que como Estado de Chile tenemos. Yo no voy a hablar de gobierno, yo voy a hablar de que para mí la política de vivienda es una política de Estado, no de gobierno, de Estado. Y por lo tanto, por eso este proyecto lo que busca es cómo mejorar hoy día el proceso. En el proyecto no podíamos poner una DOM digital porque obviamente escapa a las facultades que tenemos como diputados. Si la moción, todos sabemos que tiene un 0,001% de posibilidades de que no sea declarado inadmisible, porque uno puede cambiar una coma y se cae todo, pero pusimos el tema. Y a mí lo que me gustaría plantearle, don José Miguel, un poco si nos puede hacer llegar sus inquietudes y también las soluciones, ¿ya? En el sentido de, sobre la base de esta idea de matriz, de mejorar el proceso, ¿cuáles serían las proposiciones que usted haría, ¿ya? Que obviamente las vamos a tener que conversar con el Ejecutivo, para mejorar los procesos, ¿ya? Yo le voy a poner un ejemplo que me tocó ver la semana pasada de un arquitecto que se me acercó para comentarme que en La Serena, una de las comunas de las cuales yo represento, teniendo DOM digital, el funcionario encargado de enviar las observaciones o de apretar el botón, ¿ya?, para que le llegaran las observaciones, se olvidó y pasaron 2 meses, ¿ya? Entonces, ahí también uno se dice, ¿quién responde? Otro tema que hemos conversado acá en la comisión también es la intervención de los privados, porque el privado muchas veces pone la carga en el funcionario público, y se lo escuchamos también a la Asociación Gremial de Directores de Obra, pero resulta que para el privado no hay un plazo, ¿ya?, para poder muchas veces resolver las observaciones, ¿ya? Muchas veces pretenden que el mismo organismo, como que, voy a decir entre comillas, a algunos profesionales le arregle el proyecto, ¿ya?, porque también lo hemos escuchado, pero por ejemplo no hay plazos para el privado, en el sentido de que nunca precluye su derecho frente a su inactividad, o creo que son 2 años, no me acuerdo bien, pero a diferencia de los plazos que están establecidos en la Ley General de Urbanismo y Construcción y el reglamento, también queremos ver esa situación del privado, porque de repente pasan 4, 5, 6 meses que el proyecto, que ya se revisó, se hicieron las observaciones, no se reingresa, ¿ya? Y tampoco hay una, entre comillas, no sé si sanción, no me gusta hablar de la palabra sanción, pero como algo que los obligue también a responder frente al movimiento que ellos generan al hacer accionar al aparato estatal, ¿no es cierto?, en la revisión de los proyectos. Entonces me gustaría, si usted después nos puede hacer llegar más o menos cuáles serían sus propuestas dentro del ámbito del derecho administrativo de cómo mejorar el proceso en general, ¿ya? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Cuáles son, no sé si las sanciones, pero también el tema de la responsabilidad que tiene cada funcionario dentro de, ¿ya?, como el ejemplo que yo le decía, o sea, el señor nunca apretó el botón. Pasaron 2 meses y le estoy hablando de un proyecto que era una ampliación de una vivienda básica prácticamente. Entonces me encantaría tener así ese conocimiento más profundo de las soluciones también y de las propuestas, porque eso es lo que estamos buscando en la comisión, mejorar el proceso en general, más que castigar, perseguir. Pudimos poner el tema en el proyecto, pero la idea es mejorar el proceso en general, don José Miguel. Muchas gracias por
por participar y tener el interés de dar su opinión en este tipo de proyectos. Gracias, diputado. Yo quisiera también agregar una consulta a Valdivia en relación a lo siguiente. En la sesión, no sé si en la última, en alguna de las últimas sesiones, claro, algunos expositores nos plantearon la idea de, para disminuir, ¿no es cierto?, la saturación de las entidades públicas, acortar los plazos y poder acortar los plazos para las obras, ¿no es cierto?, generar una declaración, ¿no es cierto?, en vez de someterse a los estudios del Serviu, o de los CEREMI o de las direcciones de obra. Un poco como sucede también con el tema de las declaraciones de impacto ambiental, ¿no es cierto?, o las evaluaciones de impacto ambiental, dependiendo del tamaño que tenga un proyecto. Eso es algo que nos comentaron en alguna, como una idea que surgió en alguna de las sesiones anteriores, y mi pregunta, complementando con lo que se ha mencionado acá, es si usted cree que se podría implementar o incluir esa idea para obras menores que no implican un impacto tan relevante, digamos, tan grande en las condiciones urbanísticas. Esto de hacer una declaración, ¿no?, en el símil de lo que se hace en el ámbito ambiental. Eso por mi parte. No sé si hay alguna otra o escuchamos a nuestro invitado. Señor Valdivia. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio respondo al diputado Fonsalía. Mire, tengo una presentación muy cortita que tendría que complementar, porque ahora durante la exposición me surgieron muchas otras ideas que fueron, digamos, siendo expresadas. Entonces, me voy a demorar un par de días en elaborar esta minuta, pero se las voy a enviar a la comisión, yo creo que de aquí a la próxima semana. Entiendo muchas de sus observaciones y sin duda mi propósito tampoco es ser puramente negativo, tampoco quiero decir está todo perfecto, porque entiendo perfectamente que las cosas no están funcionando bien, ¿no? Pero si uno mira, digamos, si uno mira la letra de la ley, hoy día los plazos no son largos, ¿no? Los plazos son de 30 días y de 15 días. O sea, si los achicamos más o menos, probablemente la realidad va a seguir siendo otra. Yo diría que, hoy, a mi modo de ver, digamos, el problema principal es de dotación de personal. Yo creo que las direcciones de obra hoy día están sobrepasadas de trabajo y es eso lo que impide que los proyectos, digamos, sean analizados en un tiempo más breve, digamos, de manera más óptima. Sin duda, uno puede detectar eventos, digamos, que dan cuenta de la responsabilidad de algunas personas, ¿no? El caso que usted expone de este funcionario que se olvida durante 2 meses de apretar un botón, bueno, eso no tiene mucha posibilidad de ser excusado, ¿no? Pero tampoco necesitamos reglas nuevas de responsabilidad, digamos, una multa específica para este caso, porque ya eso da cuenta, digamos, de una infracción a los deberes funcionarios. Hay un deber, digamos, de actuar con prontitud, con celeridad frente a las peticiones que se hacen valer. Entonces, ya ese funcionario está incurriendo en una potencial responsabilidad administrativa que debería ser investigada mediante un procedimiento sumarial, y yo me imagino que eso tampoco va a cambiar mucho, digamos, la necesidad de hacer un sumario, digamos, con una regla nueva. Voy entonces a elaborar una respuesta un poco más robusta que la que tengo hoy día por escrito, y se las voy a hacer llegar dentro de los mejores plazos, ¿no? La situación del privado no me lo había imaginado que fuera un problema. Yo diría que, yo no pensaría que lo sea. El único problema, digamos, que puede tener la pasividad o la demora de los solicitantes, digamos, de los inmobiliarios, las empresas inmobiliarias, es que sus peticiones, digamos, se demoren mucho en venir bien armadas, ¿no? Hay una regla hoy día en la Ley General de Urbanismo y Construcciones que dice que a las peticiones de permiso se le aplican las reglas vigentes al tiempo de la solicitud. Entonces, si uno pide una solicitud de permiso, si uno formula una solicitud de permiso en un momento en que están a punto de cambiar las reglas del plan regulador de una ciudad, de alguna forma congela
las normas urbanísticas aplicables. Y si el proyecto viene mal hecho, bueno, tiene harto tiempo, vamos, para mejorar ese proyecto. Pero entre tanto se congelaron las reglas del plan regulador, y lo que no se va a poder construir en el futuro se va a poder construir igual para esta persona porque lo solicitó a tiempo. Entonces ahí hay un problema que efectivamente hay que hacerse cargo. La idea de la Ley General de Urbanismo y Construcciones es que, de que las construcciones respeten las normas que la comunidad se quiere dar en cada minuto. Con respecto a la pregunta del señor presidente, no lo he pensado, pero es posible implementar, es posible, digamos, imaginarse que hayan dos mecanismos de tramitación para proyectos grandes y proyectos chicos, proyectos complejos y proyectos más simples, ¿no? Un mecanismo de un proyecto simplificado, fast track, que haga más sencilla la vida, digamos, para proyectos que son de menor entidad, ¿no? Habría que definir bien cuáles son los criterios que justificarían esa distinción, ¿no? Probablemente tiene que ver con volumen, con dimensiones, con número de personas que están destinadas a vivir ahí, con densidad, etc. Voy a echarle también una pensada a eso y lo voy a incorporar a la minuta que se me está solicitando. Diputado. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer a don José Miguel Valdivia. Ese es el ánimo, don José, colega, pues acá también somos abogados y nos interesa el tema. Agradecer su participación y también el interés en poder perfeccionar esto. Porque como le decía al principio, como parlamentarios mocionantes tenemos poca cintura como para incorporar, y yo le propongo que incorpore también en su minuta cosas que muchas veces no puedan depender de nosotros como mocionantes, pero sí que nosotros podamos proponer dentro de la comisión al Ejecutivo para que las patrocine, ¿ya? Eso, señor presidente, y agradecerlo a don José Miguel. Gracias, diputado. Sí, me sumo al agradecimiento, don José Miguel. Creo que ha sido muy bueno su aporte, la reflexión que ha hecho, y por supuesto que vamos a estar esperando la minuta. Coincido con lo que dice el diputado Fonsalía. Si hay elementos que de todas maneras no pueden ser incorporados por nosotros, póngalos nomás con toda confianza, porque también nos permite dialogar con el Ejecutivo y ver qué posibilidad hay de que ellos puedan incorporar alguna de esas propuestas. Así que agradecerle y quedamos a la espera de la minuta que nos va a hacer llegar. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Señores. Bueno, y continuando con nuestra sesión, tenemos con nosotros al investigador de la Fundación Piensa, don Ignacio Aravena González. Le agradecemos primero la participación y segundo que haya tenido el tiempo para acompañarnos hasta ahora y la paciencia. Así es que estamos disponibles para escucharle su presentación, señor Aravena. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de agradecer a todos los honorables miembros de la Cámara por la invitación y les agradecería si me pueden confirmar que me escuchen bien. Yo estoy desde Londres, así que probablemente la señal quizás se corte un poco. Ya, muchas gracias. Yo les traigo una pequeña presentación y lo que voy a buscar hoy día, yo no soy abogado de profesión, yo soy ingeniero, tengo un magíster y estoy haciendo mi doctorado en temas de urbanismo. Llevo cerca de 10 años trabajando en temas relacionados en la intersección entre el mercado inmobiliario y la regulación. Así que he hecho muchas cosas de las que dijo don José Miguel Valdivia y algunas propuestas yo las tengo incorporadas acá. Así que espero que esta presentación pueda ser de su ayuda, porque la verdad, solo para dar un poco de contexto, efectivamente los permisos de edificación sí son algo importante hoy en día, puesto que no solo los precios de los inmuebles han crecido a una diferencia sustantiva con respecto a los salarios en términos reales, sino que además las brechas, las demoras de los permisos de edificación, contextos con ventas dentro de la pandemia y los cambios que han sufrido en nuestras ciudades, generan problemas de dinamismo, de stock, y por lo tanto en algún momento los precios de los inmuebles no andan como estaríamos esperando y probablemente van a crecer más por problemas de demanda y de oferta. Por supuesto, si es que los permisos de edificación se demoran más, tenemos proyectos que son más largos y eso se traduce ineludiblemente en mayores costos
y también en mayores precios, y por lo tanto es bastante atingente poder tratar este tema. Sin embargo, yo quiero resaltar algunos potenciales riesgos y algunas brechas que hoy en día existen dentro de la gestión inmobiliaria y que son propias de lo que la Ley General de Urbanismo y Construcciones hoy en día nos está exigiendo. Y solo pongo para efectos de ilustración un gráfico de Colliers que lo presentaron en el Mercurio, y ustedes pueden ver que hay comunas donde se demoran 130 días y otras como San Joaquín que se demoran 425 días en el mismo proceso. Por lo tanto, no es solo que nos estemos demorando más de lo que la ley nos está diciendo, sino que además tanto los permisos de edificación, los anteproyectos y las recepciones de obra están teniendo un comportamiento que es bastante heterogéneo a lo largo de la ciudad. Y eso también nos invita a cuestionarnos si es que los plazos, como bien decía el señor Valdivia, estipulados en el artículo 118, responden a la realidad del problema. Permítanme ilustrar algunas cosas para cuestionarnos también si es que los plazos hoy en día son los adecuados. En el momento en que se legisló a la fecha, se ha agregado una serie de trámites que son bastante distintos a lo que era la revisión antes de proyectos. Está la ley de aporte al espacio público, los impactos de mitigación vial, las declaraciones de impacto ambiental, y algo bastante importante que la Corte Suprema falló hace no mucho, y que impone una presión extra en la revisión de permisos de edificación sobre todo, es que las direcciones de obra no solo son responsables hoy en día de las normas urbanas. Comprendamos una norma urbana como toda aquella que está asociada a los planes reguladores, sino que también son responsables de las normas de construcción, que hace poco la Corte Suprema falló contra la dirección de obras de Talcahuano por un edificio en Hualpén, que en esa época era parte de Talcahuano, porque no cumplieron con la normativa de construcción y por lo tanto hubo un colapso estructural. Eso va más allá de lo que se establece en un plan regulador, en la ordenanza y en cualquier norma que trate de ordenar el territorio, sino que está imponiendo normas sobre el desarrollo de la construcción, y estas, por supuesto, son mucho más dinámicas que la regulación del territorio, y por lo tanto hace que los procesos de por sí sean más lentos. Algo que se destacó unos minutos atrás es que los plazos son únicos. Hoy en día, revisar un permiso de edificación de una ampliación de una vivienda unifamiliar, pensemos en una casa, 140 metros cuadrados para 4 habitantes, tiene el mismo tiempo que revisar un edificio, el cual conlleva estudios de ascensores, impacto de mitigación de obras viales, áreas verdes y una serie de otros elementos que se traducen en proyectos, especificaciones técnicas, cálculo estructural y cosas que incluso muchas veces van más allá del conocimiento técnico en profundidad que tiene un arquitecto, a diferencia de la regulación urbana de la cual es experto. De la misma manera, muchas veces, a diferencia de los permisos de edificación, las recepciones tienen una serie de idas y venidas entre las contrapartes que hacen que sean procesos iterativos y que también se demoren más de lo estipulado, siendo que ya hubo un proceso previo, el del permiso de edificación, en el cual se solicitaron antecedentes, pero durante las recepciones también sucede que hay algunas iteraciones que se demoren más. Y por lo tanto acá, lo primero es preguntarse si es que los plazos, aquí estamos respondiendo con los 15 y con los 30 días que estamos conversando previamente, porque eso se asocia a una vivienda unifamiliar donde más que nada es revisar normativa urbana, especificaciones técnicas y cálculos estructurales de bastante tipo, o están respondiendo a revisar un proyecto inmobiliario de gran escala y que cada vez van creciendo y van generando mayores presiones. Podemos ver lo sucedido en Plaza Egaña y los macroproyectos que cada vez que se van desarrollando tienen más requerimientos y que también recaen sobre la responsabilidad del director de obras. Por lo tanto, por supuesto, la revisión que ellos van a hacer va a ser mucho más acuciosa porque hay responsabilidades legales entre ellos. ¿Qué era lo que se esperaba para que esto redujese los impactos anteriores y que a la fecha no tenían ningún impacto significativo? Eran la figura de los revisores independientes, quienes de una u otra forma iban a ser responsables subsidiarios en conjunto con el arquitecto patrocinante del proyecto, y que por lo mismo la ley general establecía que en vez de los 30 días, si es que un expediente municipal iba acompañado de una revisión favorable de un revisor independiente, esta iba a demorarse 15 días, es decir, la mitad. La Comisión Nacional de la Productividad hizo un estudio en 10 municipalidades dentro del país para 2018,
pre-pandemia, por lo tanto estábamos afectos a las dificultades que esta nos impuso, y ustedes pueden ver en la lámina que estoy presentando que los días promedios para aprobar un permiso de edificación son básicamente lo mismo, por lo tanto tenemos un atraso de 4 veces con un permiso de edificación y de 8 veces prácticamente con el revisor independiente. Por lo tanto, el revisor independiente hoy en día no está cumpliendo su función, y eso tiene que ver también con algunas brechas de gestión que sí podrían ser solucionadas, y es que, en primer lugar, hay una baja estandarización de lo que se está revisando. Hoy en día los revisores independientes presentan su informe, pero no lo hacen en un formato establecido. Si uno presenta, por ejemplo, un formulario del permiso de edificación, de recepción de obras, de una demolición, entre otros trámites, hay un permiso que uno llena, hay un formulario, eso se entrega y se acompaña de una carpeta de expediente municipal. Los revisores entregan sus informes de cualquier manera, y esto hace que, por ejemplo, incluso la revisión con inteligencia artificial sea más difícil, puesto que no hay un formato establecido para poder hacer una revisión mucho más efectiva. La opción de trámites también es un problema, creo que ustedes ya lo han conversado de manera bastante profunda y no voy a entrar mucho en esto, pero hay comunas que tienen plataformas digitales, hay otras que no, y también hay procesos administrativos que están entre medio. Hoy en día, un revisor de proyectos tiene que responder a trámites administrativos, que es toda la parte de los papeles de la carpeta, tiene que responder a las normas urbanísticas, que son los planes reguladores, y además tiene que responder a normativas de construcción que son de una índole bastante diversa. De hecho, el informe de la productividad de la Cámara chilena y también la Cámara, los informes de producción que mencioné anteriormente, hablan que en el ámbito de la construcción hay cerca de 400 normas que están incidiendo en el mundo inmobiliario, y por lo tanto su dinamismo y que no todo aplica en todo momento hace que la baja estandarización y la tramitación sea bastante incidente. Por supuesto, las capacidades instaladas de tanto los profesionales, la experiencia que tienen, también es variable, y acá esto es bastante relevante si pensamos en el crecimiento de las ciudades, pues de una u otra forma hay comunas que las ciudades van avanzando, van creciendo y se ven enfrentadas a tener que revisar proyectos de edificios, de condominios de viviendas que antes no eran comunes. Y por lo tanto, si no están en las capacidades instaladas, sucede que se van a demorar más, como sucedió en muchas partes fuera de Santiago, que han visto el éxodo de la población y el desarrollo inmobiliario ampliarse, y por lo tanto, acá esto también está incidiendo en la demora de los proyectos. Por lo tanto, en la manera que no tengamos procesos estandarizados, digitalizados y que sean lo más ágiles posible, tenemos una parte administrativa que podría ser mejorada y podría ayudar bastante en la gestión. Ahora, con respecto a la segunda propuesta, ya que esto está englobado más que nada en una parte en simplificar procedimientos y en lo otro en generar responsabilidades a distintas entidades por demora injustificada, se hace énfasis en el anteproyecto de construcción, pero acá yo comparto mucho lo que decía don José Miguel Valdivia con respecto al proceso de congelar la norma, porque es cierto, acá tenemos un silencio positivo, pero también este silencio positivo no da la posibilidad de un plazo de gracia o una respuesta, sino que transcurridos los 15 días se asume como que el anteproyecto está aprobado, siendo que, por ejemplo, el artículo 116 bis F, con respecto a las antenas, dice que si es que los plazos no se cumplen, hay un periodo de gracia, no recuerdo si son 2 o 3 días hábiles para que la dirección de obras pueda manifestarse y por lo tanto tener un tiempo de respuesta. Acá se da por entendido de manera automática este silencio positivo, y esto podría generar algunos problemas porque efectivamente cuando se cambian los planes reguladores, muchas veces las condiciones normativas son más desfavorables que anterior, en el sentido de que podemos pensar, por ejemplo, en Estación Central, donde podíamos tener edificios de 20, 30 pisos, y hoy día se están proponiendo alturas mucho inferiores. Sucedió en San Miguel, sucedió en Ñuñoa, y ahí se incurría en la famosa práctica del congelamiento de la norma, que, como repito y decía don José Miguel Valdivia anteriormente, lo que se hace ahí es que si hay un anteproyecto aprobado por ciertos plazos y dependiendo de las características del proyecto, este puede congelar la norma hasta por un año. Por lo tanto, si yo tengo 15 días para responder, pero nada, y después de eso se da por entendido aprobado el proyecto, yo podría incurrir en la práctica de generar muchos anteproyectos, hacer que sea inviable la resolución, y por lo tanto tendría una norma preaprobada, que después obviamente tendría que cambiar el permiso de edificación, pero tendría una norma que sería mucho más favorable. Y es que acá es bastante importante irse a las bases de lo que se pide en un permiso de edificación y en un anteproyecto, en el artículo 115 y 116 de la Ordenanza General, donde el anteproyecto es básicamente la normativa urbana, es decir, constructibilidad, altura, densidades, etcétera, etcétera,
pero el permiso de edificación comprende muchas otras cosas más y todo nos parece indicar que donde están las mayores brechas tiene que ver con las normas de la construcción que no están abordadas en los proyectos. Por lo tanto, aplicar el silencio administrativo y enfocarnos solo en los anteproyectos podría no ser tan efectivo como se cree. Por lo demás, por supuesto, esto ya es un poco más de economía política, pero la capacidad de reclamo que pueda tener una inmobiliaria y que no se cumpla en su plazo versus un vecino o una persona que está tratando de ampliar su casa o que tiene una vivienda unifamiliar que quiera construir, va a ser muy distinta. Y por lo tanto, probablemente va a haber un incentivo negativo a que sea más propenso a revisar los anteproyectos que los permisos de edificación de las familias que están construyendo su casa, puesto que los reclamos podrían venir por un canal y no por el otro. Por lo tanto, estos incentivos divergentes nuevamente nos vuelven a invitar a pensar si es que no solo los plazos son los adecuados, sino que realmente ampliar una vivienda versus tener un proyecto inmobiliario de escala, ¿son el mismo proceso o no? Yo creo que no. Y de hecho, las carpetas de antecedentes municipales también nos lo muestran, porque las viviendas unifamiliares por lo general son cumplimiento urbanístico, especificaciones técnicas que son bastante tipos, memorias de cálculo estructural si es que lo ameritan, pero que tampoco son tan complejas, a diferencia de, pensemos, un edificio de 20 pisos, 4 subterráneos con impactos viales, ambientales y una serie de otras medidas que deben ser tratadas y por lo tanto requieren mucho trabajo. Por lo tanto, una de las propuestas podría ser efectivamente que, más que pensar en algo fast track, es ver si es que es atingente separar ambos procesos, que tengan distintos plazos y que se traten de tratar de manera separada. Ahora, lo que yo les menciono, y es lo que está dentro del proyecto de ley, esto es un problema general de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y acá esto es bastante importante porque la regulación como se hace en Chile en el territorio versus cómo se está haciendo en el mundo es bastante distinto, y acá hay muchas formas de solucionar los problemas habitacionales a través de la aplicación de beneficios urbanos, como por ejemplo, si yo puedo construir 5 pisos, pero me dejan construir 10 y ahora puedo incluir viviendas sociales, en muchos territorios podría ser un negocio atractivo. Sin embargo, para yo hacer eso, que de hecho está incluido dentro del espíritu de la Ley de Integración Social, o, por ejemplo, lo que salió en la noticia hace poco, establecer una cuota o un porcentaje de viviendas sociales en cada comuna, yo para eso probablemente voy a tener que cambiar el plan regulador. Hoy en día, cambiar un plan regulador toma 7 años entero. Y eso se debe porque hay problemas de coordinación entre instituciones, que ya se conversó, así que no voy a profundizar mucho en eso. Y también algo bastante importante en que no hay etapas intermedias o parciales que nos permitan, en el fondo, establecer un punto. Por ejemplo, que si yo tengo avanzado y tengo aprobado un anteproyecto, eso me va a aprobar la norma urbanística, pero significa que yo tengo que pasar solo por la normativa de construcción. Si yo hablo de un plan regulador, si yo tengo aprobada la imagen objetivo, pero tengo problemas con el impacto ambiental y con la respectiva seremía, si eso no es aprobado, yo vuelvo a foja cero. Y por lo tanto, todos estos plazos y la no definición de etapas intermedias hacen que los incentivos para el cambio sean bastante pocos, siendo que hoy en día no solo los proyectos inmobiliarios están imponiendo trabas a el desarrollo de proyectos y que impactan en los precios por los canales que mencioné al comienzo, sino que también, y esto se está haciendo en Londres, en Nueva York y en muchas ciudades grandes, con mercados mucho más adversos que los que conocemos en Chile, esto muchas veces se está resolviendo a través de la regulación. Y por lo tanto, mientras nosotros no diferenciemos los procesos y no generemos los incentivos para poder hacer cambios a través de esto también, probablemente cambiar algunos plazos, sí, puede que ayude, como puede que no, como ya se mencionó anteriormente, pero acá hay muchos plazos que también podrían ser abordados y que podrían ayudar mucho más al cambio de esto. Muchas gracias y quedo a disposición y atento a cualquier comentario que puedan tener. Yo ya les envío una minuta con lo que estoy hablando. Por supuesto, después de la conversación, si necesitan que profundice en cualquier otro elemento, quedo a vuestra disposición y estoy atento a lo que puedan decir. Muchas gracias, don Ignacio. Muy completa e interesante la presentación, y también recibimos la minuta que ya la distribuimos a los diputados y diputadas de la comisión. No sé si entre los diputados presentes o conectados hay alguna pregunta o comentario. ¿No? ¿Está todo claro? Perfecto. En ese caso le agradecemos por la participación, don Ignacio, y cualquier cosa quedaremos en contacto de todas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente, y quedo a disposición de ustedes. Perfecto. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.